Bien, muchachos, vamos a empezar con la unidad 3, lo que tiene que ver con la evaluación sistémica. Ya esta es la primera parte de este tema, de esta unidad, que es un poco larguita, y la vamos a ver a detalle. Aquí el tema principal que tenemos que ver es en qué consiste la evaluación sistémica, cómo se hace la evaluación sistémica, qué diferencias tiene la evaluación sistémica de la evaluación que se hace en, otros tipos de abordaje terapéutico, qué características tiene, bueno, ver a detalle. Esa es la idea con el tema de la evaluación sistémica. Lo primero que tenemos que aclarar, muchachos, es que la evaluación sistémica va a depender del modelo de terapia sistémica que tenga el terapeuta. Sucede que, como ustedes van a ver a lo largo de la materia, o bueno, ya más o menos hemos comentado, dentro del modelo sistémico hay un montón de modelos sistémicos. O sea, la terapia sistémica, el modelo sistémico, no es un modelo único que tenga una sola forma de proceder. Incluso dentro del modelo sistémico existen modelos clásicos o tradicionales y existen modelos nuevos o posmodernos que son totalmente diferentes entre sí. Entonces, dentro del movimiento sistémico hay varios autores y varias teorías que han desarrollado formas específicas de intervención clínica, a veces un poco diferentes entre sí. Entonces, cada modelo, cada forma de intervención clínica hace su evaluación de manera más o menos parecida, pero siempre con sus particularidades específicas según el modelo de terapia sistémica del que estemos hablando. ¿Ya? Bien, recordemos esto primero, antes de hablar de lo que es la intervención clínica sistémica. Recordemos qué es lo que sucede en toda intervención clínica psicológica. Estos son pasos que siempre se dan en la intervención clínica y que no son exclusivos de la terapia sistémica. La psicoanalítica, la cognitivo-conductual, la humanista, la rogeriana, la frankliana, la adleriana, la que ustedes quieran, hace todo eso que ustedes están viendo en esa diapositiva. La diferencia va a ser que enfatizan uno de esos aspectos en desmedro de otros de repente, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos o el proceso que tiene que darse cuando se produce una intervención clínica? Lo primero que todo psicólogo clínico hace es evaluar. Esa evaluación consiste básicamente en establecer en qué condiciones se encuentra la situación que trae el paciente a terapia, qué características tiene, ¿ya? Algunos enfoques a esto lo denominan análisis funcional. El modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, la evaluación para ellos se llama análisis funcional. ¿Por qué? Porque van a ver cuál es la función de la triple relación de contingencia, estímulo, respuesta, consecuencia, básicamente, ¿no? Y los otros factores, las variables intervenientes como los factores cognitivos, etcétera, ¿ya? Para otros modelos, la evaluación va a consistir en un psicodiagnóstico, por ejemplo, bajo el modelo psicoanalítico que va a estudiar las estructuras de personalidad, los aspectos inconscientes, etcétera. Eh, entonces, la evaluación va a tener características de psicodiagnóstico, ¿ya? En el marco de la terapia sistémica, la evaluación tiene que ver con simplemente determinar cuáles son los aspectos que mantienen el problema, cuáles son los factores de mantenimiento, cómo son esas interacciones que determinan el problema y sobre todo tres tipos de interacciones desde el punto de vista sistémico. La interacción conmigo mismo, o sea, mi propio autodiálogo, mi forma de pensar, la interacción con otras personas significativas y la interacción con la visión del mundo que yo tengo en el cual me desarrollo, ¿ya? Entonces va a variar la evaluación dependiendo del modelo teórico, pero en definitiva, ya sea que sea detallada, que no sea muy enfatizada, que enfatice uno u otro aspecto, todos los modelos de intervención clínica hacen evaluación psicológica, ¿ya? Para poder saber de qué se trata, qué es lo que estamos, ante qué problema estamos en esta situación clínica. Cuando sabemos en qué problema o qué patología o qué es lo que le pasa al paciente, usuario, cliente o como lo quieran llamar, el siguiente paso es definir cuáles son las metas y objetivos terapéuticos, es decir, cuál es el propósito, qué es lo que vamos a hacer ahora a partir de esta intervención, de este trabajo, ¿no? De este trabajo clínico. Algunos modelos van a enfatizar más la descripción de los objetivos y otros modelos no van a enfatizar tanto la descripción de los objetivos de manera detallada, aunque igual va a haber objetivos. Por ejemplo, en una terapia psicoanalítica no se va a definir metas y objetivos terapéuticos de manera explícita, se lo va a hacer de manera ambigua.
en el sentido de que lo que se va a buscar simplemente es hacer consciente lo inconsciente o que la persona se adapte a la estructura de personalidad que tiene y que esa estructura de personalidad no le genere angustia, no le genere ansiedad y le permita tener una vida funcional, digamos. Así, a grandes rasgos. En cambio, por ejemplo, desde el modelo conductual o cognitivo-conductual se tiene que definir exactamente qué es lo que queremos lograr en cuanto al cambio. Se tiene que definir cuál es la conducta problema que se tiene que modificar y se tiene que definir en términos conductuales. Dentro de la terapia sistémica también hay una variabilidad, pero el énfasis va a estar en esencialmente cuáles son las interacciones que vamos a modificar, cuáles son los cambios dos que vamos a lograr, sobre todo esto desde la terapia estratégica de Palo Alto, el modelo de Palo Alto. En otros modelos se centran en otra cosa, cuáles son las soluciones que vamos a conseguir, terapia centrada en la solución. ¿Cuál es la nueva narración que se va a conseguir en cuanto a el problema que tiene este paciente? Terapia narrativa. En definitiva, al final se trata de que tenemos que definir qué vamos a lograr en base al problema que trae el paciente. Cuando ya definimos qué es lo que vamos a lograr, tenemos los objetivos y tenemos las metas, entonces tenemos que aplicar las estrategias y técnicas de intervención para lograr esas metas y esos objetivos. Me olvidé de mencionar la diferencia entre meta y objetivo. El objetivo es lo que queremos lograr con esta intervención clínica. La meta es el objetivo en términos cuantitativos, ¿no? Entonces, en factores que tienen que ver ya con algo más preciso como el tiempo, la cantidad de conductas, la cantidad de interacciones, el nivel de satisfacción. Ahí, por ejemplo, funcionan muy bien las preguntas de escala, ¿no? ¿Qué tan bien se tiene que sentir usted, por ejemplo, en la comunicación con su pareja de 0 a 10, ¿no? Donde 10 es excelente y 0 es pésimo. Entonces, cuando usted se sienta, el mismo paciente dice, cuando yo esté en un 8, un 9, creo que ya se soluciona el problema. Entonces, esa es una escala. Una meta sería que él llegue a decir que va a sentir un 8 a 9 de nivel de satisfacción en la comunicación con su pareja. Por ejemplo, cuando se consiga eso, quiere decir que hemos conseguido ese objetivo terapéutico que era mejorar la relación, la comunicación en la interacción con la pareja. Bien, entonces se aplican las estrategias y las técnicas. Acuérdense que las estrategias son los grandes pasos que se dan para conseguir algo planificadamente, por eso se llama estrategia, y las técnicas son los aspectos que nos van a permitir generar el cambio. La diferencia básica entre las técnicas y las estrategias es que las técnicas me permiten producir el cambio. ¿Ya? Las estrategias son los grandes pasos que yo voy a ir dando. Se supone que al aplicar las técnicas, estrategias, instrumentos, etcétera, tiene que haber un cambio. Y en función de ese cambio se tiene que dar el alta y después hacer el seguimiento. ¿Cómo se da el alta? A través de la evaluación. Esto es importantísimo. Se tiene que evaluar cómo estaba el estado inicial del paciente y cuál es el estado actual. Por eso, en realidad, aunque ahí no se ve, la evaluación se hace en todo el proceso. El terapeuta sistémico evalúa desde el inicio hasta el final. En realidad, casi todos los terapeutas, igual de otras orientaciones, evalúan. Hasta el psicoanalista, aunque ustedes no lo crean, también evalúa. Pero lo hace de manera diferente, lo hace de manera no tan precisa de repente, pero igual evalúa, porque igual tiene que verificar en qué medida está haciendo insight el paciente o en qué medida está comprendiendo ciertos aspectos o encontrando sus mecanismos de defensa, etcétera. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta partecita, todo proceso de intervención clínica consiste en hacer una evaluación para saber qué tenemos enfrente, qué tipo de problema o patología. En función a eso, definir metas y objetivos terapéuticos. En función a eso, seleccionar estrategias y técnicas y aplicarlas. Y después de aplicarlas, evaluar nuevamente para ver si es que hay resultados y si es que hemos logrado esas metas y esos objetivos. Bien, la terapia sistémica va a tener estos 4 pasos, pero con particularidades que a partir de ahora vamos a ir viendo. ¿Ya? Bueno, yo les decía que la evaluación sistémica depende del modelo de terapia sistémica que uno tenga, porque hay varios modelos de terapia sistémica. Estos modelos los podemos clasificar a grandes rasgos de manera más que todo ilustrativa, como para que se entienda, en 2 grandes tipos de modelo, como lo ven ustedes en esa diapositiva. Por un lado tenemos los modelos tradicionales y por otro lado los emergentes o posmodernos. ¿Cuáles son los tradicionales? Como la misma palabra lo dice, son aquellos modelos
que se han dado desde el momento que se funda la sistémica. Acuérdense que la sistémica nace en los años 60 del siglo pasado. Empieza a germinar en los años 50, nace en los años 60, en la escuela de Palo Alto principalmente, ¿no? Y después se va desarrollando en los años 70, en los 80 y en los 90 cambia radicalmente. Más o menos en los 90, entre 80 y los años 80 y los años 90 estamos hablando ya de los modelos emergentes, ¿no? ¿Cuáles son los tradicionales? El modelo estructural de Minuchin, que se basa en lo que es la estructura familiar, los límites, las relaciones de poder, etcétera. El modelo intergeneracional de Bosolmen Nagy y Murray Bowen, entre otros, que básicamente se centra en cuáles son los legados familiares. Este es un modelo con una tendencia psicoanalítica muy fuerte. Bowen y Bosolmen Nagy eran psicoanalistas. Entonces, asumen de que hay legados intergeneracionales, ¿no? Entonces, que yo como que heredo algunos tipos de interacción a mis hijos y así sucesivamente. Y entonces ellos trabajan con la familia de origen, trabajan con las interacciones de la infancia, o sea, ven también aspectos del pasado, ¿ok? En los modelos tradicionales también encontramos la escuela de Milán, de Selvini Palazzoli, Giuliana Prata, Luigi Boscolo y Gianfranco Sechin, que básicamente ellos se centran en estudiar la circularidad, ¿no? Y además hacen hipótesis en función a lo que trae el paciente y evalúan la circularidad y de ahí es donde ellos desarrollan sus famosas preguntas circulares, ¿no? Que es para evaluar las interacciones que hay entre las personas. Por ejemplo, una pregunta circular podría ser, ¿cómo reacciona usted cuando su esposa le está dando guasca a su hijo, por decir, ¿no? Entonces veo la relación que tiene él en cómo reacciona ante la conducta de otra persona, ¿no? Entonces, más o menos adoptando el concepto de la circularidad, ¿ok? Y otro modelo tradicional es el modelo de Virginia Satir y Carl Whitaker, que es el modelo experiencial, que es muy parecido al psicodrama, muy similar, ¿no? Pero sin enfatizar aspectos intrapsíquicos, ¿no? Pero sin ignorarlos tampoco. El modelo experiencial consiste en que vamos a llevar a la práctica las interacciones, esa es la diferencia. Se centra en interacciones, pero las llevamos a la práctica. Virginia Satir, por ejemplo, desarrolló interesantísimos ejercicios de comunicación que nos llevan a llevar a la práctica, valga la redundancia, la comunicación en un contexto de relación, ¿no? Un ejercicio de comunicación, por ejemplo, puede ser que dos personas se pongan de espalda, una a la espalda del otro, se topan las espaldas y tienen que conversar, pero sin voltear y sin verse. Entonces, ese ejercicio tan sencillo nos demuestra la importancia que tiene el elemento no verbal, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Entonces, ejercicios como ese desarrollaba Virginia Satir para llevar a la práctica las interacciones. Entonces, por eso es que trataba de mover las experiencias, sobre todo lo relacionado con la autoestima de la persona y de la familia, obviamente. Por eso se llama modelo experiencial. ¿En qué consiste la evaluación en estos modelos tradicionales? Primero, se separa claramente la evaluación de la intervención. Eso quiere decir que primero evaluamos y después intervenimos. Lo mismo que pasa en el modelo cognitivo-conductual, por ejemplo. Primero se hace un análisis funcional y después se hace una intervención. Aquí también en los modelos sistémicos tradicionales vamos a evaluar y dedicamos una, dos, tres o X cantidad de sesiones solo a evaluar cuáles son las interacciones, a evaluar qué es lo que piensa cada uno del problema, etcétera, ¿no? Entonces, se evalúa de manera separada de la intervención. Una de las herramientas básicas para esta evaluación es el famosísimo genograma. El genograma es la expresión a través de un gráfico del tipo de interacciones familiares que tiene un sistema familiar. Entonces ahí vamos a ver primero cómo está conformado el sistema familiar, padre, madre, hijos, tíos, etcétera. Por lo menos se hace un genograma trigeneracional, o sea, de 3 generaciones, la generación de los pacientes que tenemos, los hijos de los pacientes, los abuelos o los padres, mejor dicho, y los abuelos si es que se puede, ¿no? Pero mínimamente un genograma tiene que ser trigeneracional. Entonces, en el genograma se refleja la estructura familiar y perdón, el tipo de interacción que tienen esas personas, ¿ya? Pero se dedican entrevistas exclusivas solo a hacer el genograma,
¿no? Por ejemplo, para hacer un buen genograma podemos tranquilamente tener unas 3 entrevistas con la familia o con el individuo, porque hay una serie de preguntas, una serie de aspectos solo para determinar claramente cómo pueden ser esas interacciones. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos evaluando, se separa claramente la evaluación de la intervención, ¿ya? Otra característica es que se va a enfatizar la función del síntoma. Acuérdense que estos modelos tradicionales tienen una fuerte influencia psicoanalítica también. Y en el psicoanálisis, obviamente, todo síntoma tiene un significado, todo síntoma representa algo, ¿ya? Entonces, aquí en estos modelos se hereda también eso, se hereda el hecho de que se cree que un síntoma representa algo. Por ejemplo, el que un hijo desarrolle enuresis o encopresis se considera que puede ser un síntoma que cumple una función en el sistema. ¿Y cuál es la función, por ejemplo, que puede cumplir ese síntoma? La función puede ser mantener unido el sistema. Porque como los padres peleaban y estaban a punto de separarse, al desarrollar el hijo un problema de conducta, una enuresis, una encopresis, etcétera, ahora los padres tienen que preocuparse y ocuparse del hijo. Eso hace que no se separen, porque hay algo más importante que es el hijo. ¿Cuál es la función del síntoma? En este caso del hijo, desarrolló un síntoma para mantener unido el sistema familiar. Ese es un énfasis, por ejemplo, en los modelos tradicionales cuando se evalúa. Por eso, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cuáles son las funciones de los síntomas que tenemos enfrente? ¿Qué representan? ¿Ya? Otra característica es que se va a enfatizar mucho los patrones de interacción, es decir, el tipo de interacción que se tiene con otras personas. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? Si tengo mayor cercanía interaccional con uno de mis hijos o con otro de mis hijos, o con quién interactúo más y qué tipo de interacción se da. Por ejemplo, es una interacción, ¿cómo se diría? Conflictiva, aglutinada, o es una relación distante. Si es una relación distante, ¿cómo fue que llegamos a una relación distante? Si hemos cortado la relación, ¿qué factores han determinado que se corte la relación? ¿Y en qué medida mi forma de ser contribuye a que esa interacción se haya cortado? Hay otras interacciones que yo también he cortado, ¿no? Entonces aquí se van a ver patrones de interacción. Fíjense que hay gente que siempre tiene problemas con todo el mundo, ¿no? O sea, siempre se anda peleando con alguien. Eso es un patrón de interacción. No sé si le toca a la gente más desgraciada del mundo, digamos, ¿no? Pero el hecho de que casualmente siempre tiene problemas con muchas personas nos da la pauta de que algo hay en su interacción que contribuye y favorece a que suceda eso. Eso en los modelos tradicionales es muy importante, ¿ya? Bueno, y como les decía, hay algunos resabios psicoanalíticos en función a asignar funciones al síntoma, en función a que en estos modelos tradicionales todavía se considera algo del pasado, no de la misma forma que en el psicoanálisis, como creador del presente, pero sí como un aspecto importante para tomar en cuenta en la evaluación y en la intervención sistémica, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cuáles son las características de los modelos tradicionales? Separan en primer lugar claramente la evaluación de la intervención. Una cosa es evaluar, otra cosa es intervenir. Se les asignan características a los síntomas, funciones, y se tiene que describir a detalle el tipo de interacción, la estructura familiar y cómo cada integrante desarrolla pautas de interacción entre sí. ¿Ya? Entonces esas son las características de la evaluación sistémica desde los modelos tradicionales. Ahora, los modelos emergentes o llamados también postmodernos cambian esta situación, o sea, ya no hacen la evaluación de esa manera, por eso ya hasta no parecen sistémicos, ya son sistémicos de nombre prácticamente por una cuestión de marca, como, así como la Coca-Cola, ¿no? Ya no tiene Coca, pero se sigue llamando Coca-Cola por marca. Entonces, los modelos emergentes sistémicos prácticamente ya no se centran en el paradigma sistémico, en la teoría de sistemas que le dio nombre a la terapia sistémica, porque van más allá, son más holistas, más globalistas en muchos aspectos. ¿Cuáles son esas escuelas? La escuela de Palo Alto, del MRI, de Waslavi, Jackson y otros, la terapia estratégica de Heidi, la terapia centrada en la solución de Steve DeShazer y la terapia narrativa de White y Epstein. Aquí tengo que hacer una salvedad. La escuela de Palo Alto en realidad es una escuela tradicional, porque la escuela de Palo Alto es donde se funda la sistémica prácticamente en los años 60, a inicio de los años 60 en Palo Alto, que es un pueblito de California en Estados Unidos.
¿ya? Cuando estos señores, Waslavic, Jackson, Wakeling, Haley, Satir, etcétera, se reúnen y empiezan a aplicar la teoría de sistemas a la terapia que ellos estaban haciendo con familia y ahí surge. Pero yo lo clasifico como posmoderno, ¿por qué? Porque la terapia, perdón, la escuela de Palo Alto y lo que plantea es una visión totalmente estratégica de la intervención en la cual no se separa la evaluación de la intervención. Y en ese sentido se adelantaron a su época porque ellos desarrollaron este modelo en los años 60, pero sucede que hoy en el siglo XXI esa es una de las características básicas de toda intervención psicológica efectiva. Las terapias basadas en la evidencia científica generalmente trabajan también de esa manera y con otros aspectos más, ¿no? Entonces, por eso es que tiene más de posmoderno en realidad la escuela de Palo Alto que de clásico. Por ejemplo, no comparte casi ninguna de las características de la evaluación que ustedes ven ahí de los modelos tradicionales, ¿ya? Bueno, y las otras terapias o tipos de terapia también los vamos a ver progresivamente. ¿Cuáles son las características de la evaluación sistémica entre comillas, de los modelos emergentes o posmodernos? Primero, no se separa la evaluación de la intervención. Es decir, desde la sesión 1 se interviene. En la sesión 1 se trata de generar ya el cambio 2, por ejemplo, directamente. Porque si yo hago una pregunta a escala, la pregunta a escala me sirve para medir. Pero si el paciente me dice que para mejorar o sentirse mejor en la comunicación con su pareja, él tendría que notar un 8 sobre 10 y 10 es la mejor comunicación, yo tendría que preguntarle, ¿y qué tiene que pasar para que usted me diga 10? ¿No? O sea, esos dos puntitos para que usted me diga que ya la comunicación sería excelente, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían? Entonces me dice, no, que por ejemplo ella me escuche cuando yo le hablo. Ok, ¿qué tendría que suceder para que ella le escucha cuando le habla? O sea, fíjense que la forma como se utilizan las preguntas ya es intervenir, ya es generar el cambio. Otro ejemplo sería que yo en la primera sesión le doy como tarea al paciente que a partir de hoy piense en todo lo que ya tiene que le gustaría seguir teniendo. Lo que ya tiene, que le gustaría que le siga sucediendo o seguir teniendo. Entonces, si yo hago eso, la persona al final, por ejemplo, si está depresiva, si está con cualquier otra problemática, va a empezar a pensar en sí misma y se va a dar cuenta que hay cosas buenas que tiene en este momento y que le gustaría seguir teniendo. El simple hecho de que piense que hay cosas buenas que le suceden en este momento a pesar de todo y que le gustaría seguir teniendo esas cosas buenas, entonces determinan una visión, que empiece a tener una visión diferente del problema. ¿Qué hemos hecho? Intervención. ¿Pero qué estamos haciendo? Evaluación también. Entonces, esa es otra característica de los modelos posmodernos. No hay una separación entre tales sesiones para evaluación y tales para intervención. Se hace siempre evaluación y siempre se hace intervención. Y la intervención se hace desde el primer momento, ¿no? Esto tiene que ver con lo que el tipo de terapia que desarrolló Milton Erickson, por ejemplo, basado también en la hipnosis que desarrolló él, en la cual se utilizan los recursos del paciente en beneficio del propio paciente y eso hace que la terapia se acorte, ¿ya? ¿Qué otra característica? Ya no enfatiza tanto los problemas o la definición de los problemas, sino que enfatiza más las soluciones. Entonces yo voy a evaluar los problemas en cierta forma, pero más que los problemas me voy a centrar más en las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones y cómo logro esas soluciones? Y la pregunta clave aquí sería, soluciones, dos conceptos clave, mejor dicho. Soluciones intentadas exitosas y soluciones intentadas fracasadas. Eso tengo que saber en la evaluación. Si yo sé cuáles han sido las soluciones intentadas fracasadas de este paciente, entonces no voy a hacer más de lo mismo porque estaría haciendo un cambio uno. Voy a buscar otras cosas. Si sé cuáles son las soluciones intentadas exitosas, entonces le voy a pedir que haga cosas parecidas a esa. ¿Por qué? Porque ha tenido buen resultado. Lo que para mí es una solución intentada fracasada, para usted de repente es una solución intentada exitosa y viceversa. No hay parámetro. El parámetro simplemente es qué me funcionó a mí y qué no me funcionó. Y lo mismo con usted. Por eso es que la terapia es un traje a medida, no se puede estandarizar, se tiene que diseñar exactamente según las características del paciente, ¿ya? Va de los intentos de solución fracasados a los intentos de solución exitosos. Por eso, como que algo fundamental es eso, averiguar cuáles han sido esos intentos de solución.
Como ha fracasado en esos intentos de solución, por algo está aquí en terapia, entonces vamos a buscar cuáles pueden ser los intentos de solución exitosos o cómo los podemos lograr. Ya recordarán ustedes ahí la famosísima pregunta milagro de Steve DeShazer, que va directo a los intentos de solución exitosos. ¿Cómo me daría cuenta que el problema ya no existe, por ejemplo? ¿Ya? Otra característica de la evaluación sistémica en los modelos emergentes es que pone un mayor énfasis en la primera entrevista. O sea, la primera entrevista en realidad es clave. Les cuento que desde esta visión, la primera entrevista a veces es la última. Y la idea es que sea así, o por lo menos que haya pocas entrevistas. ¿Por qué? Porque si yo en la primera entrevista reconozco cuáles son los recursos del usuario, del paciente, determino cuáles son los factores de solución. Con el mismo paciente co-construimos el problema y co-construimos la solución. Entonces va a ser más fácil que yo le dé indicaciones puntuales acerca de cómo alcanzar esa solución. Entonces estamos abreviando la terapia. Desde el punto de vista de los modelos emergentes se considera que hacer una evaluación profunda es como que perder el tiempo. No es que sea inútil, no es que no sirva, sirve, pero si no favorece al cambio, mucho no sirve. Por ejemplo, un terapeuta estratégico, un terapeuta centrado en la solución o un terapeuta narrativo, muy pocas veces utiliza genogramas. Casi no utiliza el genograma, sobre todo los estratégicos y los centrados en la solución. El narrativo a veces utiliza el genograma, pero cuando lo utiliza es solamente para ver la narración que tiene la persona acerca de su propia historia, para a partir de ahí construir una nueva narración de su propia historia. Pero, por ejemplo, el estratégico o el centrado en la solución o el de la escuela de Palo Alto casi no usa el genograma. ¿Por qué? Porque se considera que sí puede ser interesante eso, pero no me va a ayudar mucho al cambio. Entonces, perdemos tiempo. Mejor vamos directo a lo que sea efectivo, mejor vamos directo a la utilización de recursos del paciente porque obtenemos mejores resultados y de manera más rápida. Y eso también es ético, ¿no? Si podemos hacer que la gente sufra menos, no es ético dejar que siga sufriendo. Si mi terapia la puedo hacer en un mes, en vez de hacerla en un año, no es ético que la haga en un año. Es como que un médico sepa que este medicamento va a curar este problema en un mes y este otro va a curar en un año. Y aplique ese que va a curar en un año. ¿Qué pensaríamos de ese médico? Estaría mal y además no sería ético, ¿me entienden? Lo mismo con el psicólogo. No es ético que yo aplique una terapia prolongada si a través de una terapia breve puedo solucionar el problema, contribuir a solucionarlo. Cuestión de ética, básicamente, ¿ya? Y por último, otra característica de la evaluación de los modelos emergentes es que hay un mayor énfasis en la utilización del lenguaje y de los aspectos hipnóticos de la interacción, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Desde esta visión que es constructivista y construccionista, el lenguaje no solamente transmite información, el lenguaje en realidad crea realidad. Y esa realidad que crea tiene que ver con que al ponerle nombre a las cosas, nosotros creamos, establecemos diferencias y creamos una nueva realidad. No es lo mismo decir soy depresivo, por ejemplo, a decir tengo depresión. Si yo digo que tengo depresión, estoy asumiendo que la depresión es un problema externo a mí y que me ha invadido. Si yo digo que soy depresivo, la depresión está en mí, la depresión soy yo. Entonces, eso me da una visión totalmente negativa, eso me da una visión no favorable al cambio, etcétera. Entonces, por eso, el lenguaje es muy importante. Y desde estos enfoques se recomienda, basado en el trabajo hipnótico de Milton Erickson, utilizar el lenguaje del paciente. ¿Y por qué basado en la hipnosis de Milton Erickson? Porque sucede que cuando se realiza la hipnosis, el hipnólogo lo que hace es observar la conducta de la persona que está bajo hipnosis y utilizar los mismos movimientos de la propia persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona que está en proceso de inducción para la hipnosis mueve el brazo derecho, el hipnoterapeuta o el hipnólogo le puede decir, y entonces usted está notando que su brazo derecho empieza a sentirse, empieza a tener un movimiento, y usted cada vez es más consciente del movimiento. Pero ¿por qué le habla del movimiento del brazo derecho? Porque observó que el brazo derecho del paciente se movió. Si de repente lo que se movió fue el brazo izquierdo, ¿no? O si de repente el paciente movió la cabeza así como que le doliera, ¿no? Entonces el hipnoterapeuta tiene que utilizar eso, ¿no? Y entonces le puede hacer referencia a ese movimiento de cabeza, ¿no? Y entonces al mover la cabeza usted siente algunas sensaciones que vienen de esa zona,
Si ve que el paciente hace así como que relajándose, entonces, y siente o empieza a sentir una sensación de tranquilidad, una sensación de relajación. O sea, ¿qué está haciendo? Utilizar lo que ve del paciente. Es característica básica de la hipnosis. Eso se hace en terapia. ¿Cuál es la traducción de eso al lenguaje de terapia? Que si me llega un paciente que es evangélico y me habla de Cristo, yo le tengo que hablar, no es que le voy a hablar de Cristo, sino que tengo que utilizar su creencia en Cristo a favor del cambio. Si es otro paciente que viene y me habla de que es ateo y tal, entonces tengo que utilizar ese ateísmo para que a favor de él, ¿no? Entonces, eso quiere decir usar el lenguaje del paciente, no solo las palabras que usa, por supuesto las palabras que usa también, pero el tipo de discurso que trae yo lo tengo que utilizar a favor del cambio. Eso abrevia la terapia, ¿ya? Bueno, para terminar entonces, fíjense que los modelos tradicionales sistémicos y los modelos emergentes tienen sus diferencias, ¿ya? En cuanto a características de evaluación y en cuanto a cómo abordan el problema. Ahorita lo que me interesa es que ustedes vean claramente esa diferencia, ¿ya? Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy y en la próxima vamos a continuar con la evaluación sistémica, pero centrándonos un poco más en la entrevista clínica, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes, muchachos, y nos vemos la siguiente clase.